Pues ahora sí, vamos a entrar a el tema del día de hoy. Los tiempos verbales. En español, hermanos, el tiempo verbal se identifica en el verbo cambia, ¿no? Si yo digo yo corrí o yo corro, tiempo presente, o futuro, yo correré. Cada tiempo verbal, pasado, presente y futuro, hizo cambiar al verbo y fue el verbo el que sufrió una modificación. Felizmente en MAM no vamos a tener ese problema. En MAM, el verbo en pasado y en presente no va a sufrir ningún cambio, solo en futuro. El verbo se va a quedar igual. Entonces, ¿cómo podemos identificar el tiempo pasado, presente y futuro y todos los demás verbos? Bueno, solo le vamos a agregar una letrita antes de la oración. ¿Cuál es? Es la letra O. Es el tiempo pasado remoto, dicen, porque es de ayer hacia atrás. De ayer hacia atrás significa O. Significa pasado remoto. Creo que viene de la palabra oche. Oche significa antiguo o viejo, lejano, un pasado lejano, un pasado remoto. El otro tiempo verbal sería ma. Este es pasado reciente. Y viene de la palabra mache o mai, que significa ya. ¿Ya lo escribiste? Mache. Ya, ¿verdad? Eso es lo que significa. El pasado reciente es desde que amaneció hasta ahorita. Todo lo que ya pasó durante el día de hoy es pasado reciente. De ayer para atrás sería pasado remoto. In es el presente. Y ok sería el tiempo futuro. Cuando se combinan estos tiempos, hermanos, pues nos dan otros tiempos más que en su debido momento analizaremos. Entre tanto, vamos a quedarnos con estos 4 tiempos verbales principales. O, pasado remoto. Ma, pasado reciente. In, presente. Y ok, futuro. Así que está fácil porque en una frase, en lo que nosotros vamos a comentar, en lo que nosotros vamos a decir, solo le vamos a agregar lo que corresponde, ¿verdad? O si es pasado, in si es presente, etc. Después, ¿qué le vamos a poner? Después vamos a colocar el pronombre. A este pronombre, hermanos, le vamos a llamar marcadores del juego B. Así se llama. Marcadores del juego B. Son los pronombres, pero no los que ya aprendimos la vez anterior para hablar de adjetivos. Son otros pronombres los que se utilizan para verbos. Son 7 pronombres en el MAM y son 7 marcadores del juego B. ¿Cuáles son estos? Yo, chin. Tú, no lleva nada. Pero se convierte en TZ. El marcador sería TZ solo. Solo si el verbo inicia
con vocal en tiempo pasado. Solo se inicia con vocal, hermanos. Si no inicia con vocal, entonces no lleva nada. El pronombre él o ella tampoco lleva, pero va a llevar TZ glotal solo si el verbo que sigue inicia con vocal en tiempo pasado. Si no es tiempo pasado y no inicia con vocal, es decir, inicia con consonante, no lleva nada. Los plurales. Nosotros exclusivo, su marcador es co. Nosotros inclusivo, el marcador es co. Ustedes, el marcador es che. Y ellos, el pronombre que corresponde sería che. Como pueden darse cuenta, tú y él se repite el marcador. Nosotros exclusivo y nosotros inclusivo se repite el marcador. Y ustedes y ellos se repite el marcador. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir si nos referimos a ustedes o nos referimos a ellos? Si nos referimos a tú o nos referimos a él. Bueno, después del verbo, vamos a colocar, aquí en medio pues iría el verbo, ¿verdad? Verbo. Ahorita vamos a poner un ejemplo. Y después del verbo, entonces, colocaríamos enclítico. ¿Y eso qué es? Bueno, en términos prácticos, hermanos, es una letra. La letra A o la letra E. Algunas variantes utilizan la A, otras variantes utilizan la E. Después del verbo. ¿En dónde va estos? En el pronombre yo, en el pronombre tú, en el pronombre él no lleva, nosotros exclusivo sí lleva, nosotros inclusivo no lleva, ustedes sí lleva y ellos no llevan. Así es como vamos a identificar si están hablando de tú o de él. El marcador va a ser el mismo, pero donde va a cambiar es en el enclítico, en esta letrita A o E. Puede ser A o E. Es como cuando en español, ¿verdad? Algunos dicen la calor y otros dicen el calor, ¿verdad? Entonces, bueno, igual en MAM, algunos dicen con A, otros dicen con E, no pasa nada. Es lo mismo. Y aquí vamos, pues vamos a colocar el verbo en medio. Quedó el verbo. Por ejemplo, pensemos en el verbo pet, que significa caminar. Pet significa caminar. Y como pueden darse cuenta, no sufre cambio el verbo. Eso está bonito. No es como el español, que en cada pronombre y en cada tiempo hay que cambiarlo. Aquí no. El verbo va a seguir igual en todos los casos. Bien, hagamos la prueba. Pensemos en el pasado remoto, ¿eh? En la O. En la O. Voy a decir todos los pronombres con la o sea, tiempo pasado, remoto. Yo caminé. O chimbeta. ¿Notan? O chimbeta.
Ochin beta, yo caminé. Tú caminaste. O beta. O beta. Como inicia con consonante, no hay necesidad de ponerle la TZ glotal. Él caminó. Opet. Opet. Por ejemplo, si usted está hablando de un personaje de la Biblia, quizá Noé. Obed, Noé, tú que el Dios. Noé anduvo con Dios. ¿Verdad? Bien, excelente. Nosotros, pero no tú, caminamos en el pasado. Sería o copeta. O copeta. Nosotros, todos, también tú, también ustedes, caminamos en el pasado. O cobet. O cobet. Ustedes caminaron en el pasado. O chepeta. O chepeta. O chepete. Es lo mismo. Y ellos o ellas caminaron. O chepet. O chepet. Por ejemplo, si queremos hablar ¿de quién será bueno? De los israelitas. Los israelitas caminaron o anduvieron en el desierto. ¿Cómo lo diríamos? O chepet a Israel. Toch desierto. Y desierto se dice skij. O chebet a Israel, toch significa en. O chebet a Israel, toch skij. Aquí está nuestra conjugación del verbo. ¿Vale? Muy bien. Ahora bien, hay dos formas de conjugar el tiempo pasado. Solo aplica el tiempo pasado, hermanos. La próxima ocasión que veremos los otros tiempos, no va a haber necesidad de abreviarlo. Pero en tiempo pasado podemos abreviarlo. ¿Cómo lo vamos a abreviar? La manera de abreviarlo es de la siguiente manera. Borrándole la O. Le volamos la O. Y si le volamos la O, también le volamos la primera letra del marcador, que en este caso sería la Che. Para el pronombre tú, le borramos la O y pues no queda nada, y queda igual. Él, solo le quitamos la O y queda igual. Nosotros exclusivo le borraríamos la O y también le borramos la Q para que quede O. Y ustedes le borraríamos la Che para que quede E. Hermanos, ustedes memoricen una de las dos, ¿sí? Ya sea la forma completa o la forma abreviada. Conforme pase el tiempo, pues ya podemos manejar los dos. Pero sí queremos hacérselo saber porque en las publicaciones y en los videos, la gente en general, pues utiliza indistintamente tanto la forma completa como la forma simplificada. ¿Cómo queda nuestra forma simplificada? Yo caminé, impeta. In-e-ta. Tú caminaste, peta. Él caminó, et. Nosotros caminamos en el pasado, obeta. Nosotros caminamos, también tú en el pasado, obet. Ustedes caminaron, ebeta. Ellos caminaron, pet. Así que nuestras frases que acabamos de anotar aquí, ¿cómo quedaría en la forma simplificada? Noé anduvo con Dios.
Bet, Noé, Tukil, Dios. La de arriba es la forma completa, la de abajo es la forma simplificada. Y la de ellos, Ochevet a Israel, los israelitas caminaron en el desierto. ¿Cómo quedaría? ¿Verdad? Bet a Israel, las dos son correctas. Usted y yo que estamos aprendiendo el idioma, memoricemos una de las dos, ya sea la forma completa o la forma simplificada. Pero de todos modos, aquí están las dos opciones. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta forma particular de conjugar? ¿Cuál de las dos se usa más? En mi opinión, hermana, creo que la forma simplificada es la que se utiliza de forma más natural, de forma más coloquial en el habla popular. Las publicaciones sí incluyen siempre la forma completa. Ya. Wow. Ja, ja, ja. O sea que hay que aprendérsela a las dos. Bueno, tomando en cuenta esto, pues solo hay que quitarle las primeras, ¿verdad? Para que nos dé el sentido ahí. Pero muy bien. ¿Listos? Entonces vamos a ensayarlo.